Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a los ponentes y damos paso al tercer conversatorio denominado El futuro de la comunicación política. Nos acompañan como ponentes la licenciada Gabriela Villafuerte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Guillermo Tenorio Cueto de la Universidad Panamericana, y como moderador nos acompaña el maestro Rafael Caballero Álvarez, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, a quien le damos el uso de la voz. Adelante, maestro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me complace mucho el fungir como moderador de esta mesa, cuyo título resulta sumamente sugerente, el futuro de la comunicación política. Bueno, comento que resulta sumamente sugerente porque para el caso particular de México sabemos que la comunicación política no se circunscribe únicamente a la cuestión electoral, sino que incluye muchas otras cuestiones, y las aristas a partir de las cuales se puede abordar el modelo de comunicación política en nuestro país son sumamente numerosas, ¿no? Pero bueno, pues para discutir sobre la comunicación política y el futuro de la comunicación política, sobre todo reconociendo que estamos en una etapa de tránsito de la comunicación, digamos, electrónica a la digital, es decir, de los medios tradicionales como radio y televisión a las redes sociales, internet y lo que venga después. Bueno, pues el tema resulta sumamente interesante, sumamente oportuno, y tenemos dos expertos, bueno, una experta y un experto en la materia, a la magistrada Gabriela Villafuerte de la Sala Regional Especializada, a quien me complace mucho saludarle y compartir el espacio, y por supuesto también el doctor Guillermo Tenorio Cueto, a quien tengo el gusto de conocer. En algún momento compartió el espacio con su servidor en la Escuela Judicial Electoral en la etapa del Centro de Capacitación, y bueno, pues tenemos algunos intereses de investigación en común y me complace también mucho compartir el espacio con el doctor. Bueno, tuvimos un cambio de última hora por cuestiones de agenda. Sabemos que siempre estos eventos están expuestos a estas contingencias y por lo tanto, pues el formato va a cambiar un poquito. Básicamente el cambio consiste en que vamos a contar solamente con dos expositores a quienes se ha presentado, la magistrada Villafuerte y el doctor Tenorio. Vamos a omitir, de acuerdo al formato de la feria y en particular de este espacio, vamos a omitir las síntesis curriculares en razón de que están disponibles para quien desee consultarlas en la página de la Feria Virtual del Libro, versión 2022, y sobre todo en abono del tiempo. Vamos a destinar la mayor parte del tiempo pues, a la discusión sustantiva. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Guillermo Tenorio. Este cambio al cual estaba yo haciendo alusión consiste en que vamos a tener estas dos intervenciones únicamente, lo cual pues nos da una oportunidad de tener un mayor tiempo, el uso de la voz para cada uno de ellos, de ellas. Y en razón de esto, bueno, pues vamos a comenzar con la intervención del doctor Guillermo Tenorio, continuaremos con la magistrada Gabriela Villafuerte y seguramente tendremos oportunidad a tener una segunda o quizás hasta una tercera ronda en función de pues los tópicos y los puntos que pongan sobre la mesa tanto la magistrada como el doctor Tenorio respecto al futuro de la comunicación política. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Tenorio Cueto. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado y querido Rafael. Me da muchísimo gusto saludarte. Como bien lo decías, en aquellos tiempos en los que tuve la oportunidad, el privilegio, el honor de trabajar allá en el entonces Centro de Capacitación, que ahora se volvió Escuela Judicial, pues fui muy feliz y encontré muchos de los temas de investigación que pues ahora se han vuelto el día a día de mi trabajo profesional en materia de investigación. Y pues me da muchísimo gusto estar con la magistrada Gabriela, que pues nos ha tocado estar en varias mesas porque también coincidimos en estos temas vinculados a libertad de expresión. Y pues bueno, ya me siento siempre muy cómodo de estar contigo, Gabriela, y de compartir y de reflexionar en una mesa los temas que pues a todos de alguna manera nos preocupan y nos ocupan vinculados a libertad de expresión. Y a mí me parece sumamente sugerente el tema de esta mesa, el futuro de la comunicación política, porque pues es un tema complejísimo, ¿no?
complejísimo tratar de vislumbrar por dónde la comunicación política se va a mover o qué tendencias de la comunicación política tendremos en el futuro mediato y a largo plazo, y cómo fundamentalmente la comunicación política se irá transformando, ¿no? Y es claro que la práctica de la comunicación política y desde luego pues toda la gestión de las campañas electorales pues siempre ha estado muy condicionada a los avances tecnológicos en dos temas muy concretos. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con el medio o los medios o las plataformas o herramientas que han existido para favorecer esta comunicación entre pues, todos estos agentes políticos y los ciudadanos. Y por otro lado, también hay que decir que la comunicación política de alguna manera está completamente relacionada con el conocimiento de cómo son, cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan los electores, ¿no? Así tal cual. En ese sentido, pues recordaremos que decían los clásicos que pues no se puede persuadir a quien no se conoce, ¿no? Entonces, pues una de las claves en cualquier campaña electoral siempre ha sido conocer en profundidad al público. Y quise empezar con esto porque sin lugar a dudas los cambios tecnológicos que están a la vuelta de la esquina, que están sucediendo y que van a suceder en los siguientes meses, pues sin lugar a dudas van a condicionar de manera determinante la forma en la que nos comunicamos políticamente. Y tenemos varios escenarios y varios escenarios planteados en términos de los aciertos, los riesgos, las consecuencias y los efectos que va a tener los cambios tecnológicos en materia de comunicación política. Y desde luego en materia incidirán desde luego en materia de libertad de expresión, algunos de ellos ya palpables. Sin lugar a dudas, el primero al que me quiero referir, que es quizás el más notorio, el que más a lo mejor preocupa o el que más se está estudiando, sin lugar a dudas es el tema de la segmentación con los efectos que tienen de perfilamiento respecto a las preferencias políticas electorales, ¿no? Y es claro que este proceso de segmentación pues se encontró como que su caso más relevante hace algunos años, el famoso caso de Cambridge Analytica, pero también es cierto que es un proceso que no ha parado y que sigue profundizando, ¿no? De hecho, una de las tendencias, hablando de futuro de comunicación política, es que ya no, en poco tiempo ya no hablaremos ni siquiera de segmentación, sino hablaremos de individualización de la comunicación política. Es decir, mensajes totalmente dirigidos a personas particulares, personas concretas en función de sus preferencias políticas. Claro, esto tiene unas consecuencias enormes en términos del impacto que va a tener en la generación de opinión pública, del impacto que va a tener en el espacio público, del impacto que va a tener en la forma en la que entendemos hoy la democracia. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que si ya de por sí los procesos de segmentación nos preocupaban en términos de manipulación y polarización política, pues ahora con la llamada individualización del mensaje comercial, pues no estamos hablando del tema comercial, y ahora del mensaje político, pues las posibilidades de manipulación y polarización se vuelven todavía más robustas, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner a lo mejor un primer acento en este futuro de la comunicación política que de alguna manera va a producir unos determinados efectos a partir de este proceso de individualización. No podemos dejar de decir que los temas de manipulación estarán sumamente presentes y desde luego que los efectos de polarización, pues si ahora los vemos como muy marcados y que nos preocupan, con la idea de individualización, pues serán todavía más grandes y generarán efectos de distanciamiento social en cuanto al diálogo político, generarán efectos de construcción de opinión pública, si es posible que sigamos hablando de construcción de opinión pública, y desde luego generarán efectos muy nocivos a la idea de cómo concebimos la democracia
con una herramienta maravillosa que es la libertad de expresión, bueno, pues esto tendrá un efecto muy importante en la forma en la que conceptualizamos la libertad de expresión en clave democrática, ¿no? Un segundo tema que me gustaría poner sobre la mesa, que tiene que ver ya con las herramientas, pues será la aparición de nuevas herramientas, nuevas aplicaciones que favorezcan la manera en la que políticamente vamos a trabajar con el electorado, ¿no? Claramente no solamente tendrá que ver con el tema de cómo llegamos al electorado, sino las herramientas que vamos a utilizar para captar toda la información posible del electorado. Y ahí me quiero detener particularmente en un tema que pues, se ha vuelto ya en el lenguaje cotidiano, que es la idea de metaverso, pero no me quiero referir propiamente al metaverso como tal o a los metaversos como tal, sino particularmente a la llamada realidad inmersiva. En los siguientes años, la perspectiva tecnológica que vamos a tener estará vinculada a esta realidad inmersiva, y esta realidad inmersiva lo que va a suponer pues es un procesamiento de datos infinitos de cada uno de los que participemos en ella. Seguramente alguien del auditorio estará pensando, oye, pues yo me voy a escapar de la realidad inmersiva, siento muchísimo desilusionar a esa persona, pero eso difícilmente ocurrirá. Así como al día de hoy, pues prácticamente todo el mundo tiene estos dispositivos que llamamos teléfonos inteligentes, cargados de aplicaciones y que los usamos cotidianamente porque se han vuelto parte de nuestra vida. Lo mismo ocurrirá, o la tendencia indica que lo mismo ocurrirá con la realidad inmersiva. El gran problema con la realidad inmersiva no es la herramienta en sí, sino que todavía al día de hoy, cuando nosotros planteábamos temas de comunicación política, dejábamos a salvo algunos aspectos humanos que difícilmente son susceptibles de ser captados para los perfilamientos. Eso con la realidad inmersiva prácticamente, al menos en la tendencia que se está planteando, prácticamente desaparecerá. Los espacios que normalmente están reservados muy en la vida íntima, muy en la vida privada, que impiden un perfilamiento total, pues dejarán de estarlo. Piensen los que nos están escuchando que el proceso de realidad inmersiva no viene solo, sino viene acompañado de algo que llamaremos Internet de los sentidos, ¿no? Que es una de las tendencias también que vienen muy fuertes y que prácticamente viene concatenada con la realidad inmersiva. Internet de los sentidos no es otra cosa, sino que a partir de la conexión que yo haga en esta nueva realidad virtual que se está planteando, pues es susceptible de que toda mi experiencia en dicha realidad pueda ser captada y traducida en datos. Esto, en combinación con lo que planteé hace unos minutos sobre la segmentación individualizada, es el caldo de cultivo ideal para poder leer a un electorado desde los ámbitos más profundos y más íntimos de su ser y poder perfilar mensajes totalmente ad hoc a cada uno de los que vayamos a participar políticamente. Esto, pues evidentemente tiene unas consecuencias brutales para la democracia, para la libertad de expresión y desde luego para la construcción de espacio público democrático tal como lo concebimos. Y algunos autores ya hoy se atreven a referir que estamos en el ocaso de la forma en la que entendemos la democracia. ¿Y que por qué? Pues porque una persona que es totalmente leída a través de lo que es más, nos van a conocer más de lo que nos conocemos nosotros, todo el mensaje pues estará totalmente sesgado a un encasillamiento de una preferencia electoral que será guiada, ¿no? Algunos otros autores dicen que no, que evidentemente siempre quedará este ámbito de la libertad humana, pero pues hay un cuestionamiento fuerte sobre si quedará o no quedará, sobre todo con una participación cada vez más intensa y más totalizante de las personas en esto que llamamos realidad inmersiva. Por último, el tercer gran bloque que quería poner sobre la mesa, porque podríamos hablar de 10 o 12 tendencias en materia de comunicación política, pero bueno, me quise centrar solamente quizás en las 2 o 3 temas que
tienen impacto directo, sobre todo ya en la concreción de legislación que trate de alguna manera de ir resolviendo estos casos o a partir de la interpretación que se hace en los tribunales, ya con todas estas herramientas que van a ir apareciendo. La quiero centrar pues, en la llamada información falsa, ¿no? Las famosas fake news que pues son del conocimiento de todos, que ya estamos viendo sus efectos y que vemos las consecuencias que tienen, particularmente en el debate de lo público. Y sería muy cándido pensar que con las nuevas aplicaciones, con la nueva individualización que habrá sobre el mensaje político, con todo el tema de segmentación, de perfilamiento, de realidad inmersiva, sería cándido pensar que las noticias falsas desaparecerían, ¿no? Todo lo contrario, lo que se está observando es que inclusive las noticias falsas tendrán procesamientos de perfilamiento para enviarla no a un público general, sino a un público individual que sea susceptible de creer esa noticia falsa, ¿no? Entonces, el nivel de profundidad que habrá sobre las fake news para efectos de polarización y de destrucción del espacio público será muchísimo más vigoroso, muchísimo más fuerte y difícilmente dejaremos fuera la construcción de noticias falsas en los siguientes años. Claro, temas de infoentretenimiento, por decir algunas otras, tema de emotividad, pues seguirá estando presente. Todas las narrativas emocionales en materia de comunicación política se profundizarán. Desde temas como, por ejemplo, observaremos hiperliderazgos, ¿no? No sé si buenos o malos, pero ese hiperlíder que estará comunicando, pues también será algo que esté presente. Todo esto, de alguna manera, pues va a tener una traducción de conflicto, ¿no? Y ahí, pues será un enorme reto, sobre todo de los tribunales en materia electoral, poder descifrar las claves adecuadas en las cuales podamos seguir generando las mejores condiciones para las contiendas electorales, ¿no? Hay una tendencia también de ir acorralando, arrinconando al Estado en toda la forma en la que la comunicación política se está creando. Por ahí la idea de metaverso es excluyente de la idea de Estado como la concebimos, la idea de metaverso es excluyente de la idea de libertad de expresión como la concebimos, y lo que se está planteando, al menos desde la industria de la realidad inmersiva, pues es hacer que haya el mínimo de intervención del Estado, si es posible la exclusión, para que exista una completa dominación o una visión totalitaria corporativa a partir de los llamados términos y condiciones, ¿no? ¿De quién? Pues de aquellos que vayan dominando el metaverso o los metaversos en los cuales tú y yo vayamos participando de manera cotidiana y donde agendas de derechos humanos pues estarán totalmente excluidas, regulación como la conocemos por parte de los estados se pretenderá que esté totalmente excluida y en la medida de lo posible la construcción de una supuesta opinión pública, de una nueva forma de pensar el espacio público quedará reducido a merced de las condiciones que se impongan desde una directriz meramente corporativa de aquel que domine el metaverso. Entonces, pues aquí pongo como un escenario de 3 o 4 temas que se plantean desde la óptica de la comunicación política de lo que está pasando en el mundo. México no sabemos si llegue a la par, si llegue más tarde, pero va a llegar. O sea, oye, ¿y esto va a ocurrir en los 50, 100 años? No, hombre, está a la vuelta de la esquina, ya está ocurriendo y creemos que al menos un 60% de la población, al menos fue el dato que nos dio la gente de esta empresa que está ya más metida en la idea de metaverso, nos planteaba que en más o menos 10 años el 60% de la población económicamente activa estará totalmente incluido ya en procesos de realidad inmersiva, ¿no? Entonces yo diría, pues habría que ponernos las pilas
para ir adelantando escenarios. Se vienen temas vinculados a neuroderechos, que también nos tiene muy preocupados, porque pues, los neuroderechos pues, le pegan directamente al tema de libertad humana. El descifrar la sinapsis cerebral, que para Internet de los sentidos es fundamental, y sabemos perfectamente que si esto ocurre, pues el ser humano dejará de ser un ser humano con libertad plena para convertirse en un conjunto de algoritmos descifrables. Y eso pues tiene unas consecuencias brutales en la forma en la que entendemos la democracia, la libertad de expresión y la construcción del espacio público. Prometo que no es mi intención deprimirlos, no es mi intención generar un marco horripilante de la comunicación política, pero es un poco hacia donde van las tendencias como que más fuertes. Pues Rafa, muy interesante. Te cedo el micrófono y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Tenorio. Pues ha puesto sobre la mesa muchos aspectos interesantes que en realidad podríamos plantear justo como retos, ¿no? Como cuestiones que apenas están en ciernes y respecto a las cuales todavía no podemos hacer ninguna calibración precisa, aunque, bueno, pues hay varias tendencias que ya parecen inminentes y respecto a las cuales no nos podemos abstraer, como bien lo señala el doctor Tenorio. Por más que uno quisiera hoy no formar parte o mantenerse al margen de algunas de estas tendencias, pues las propias tecnologías nos constriñen social, política e ideológicamente, ¿no? Bueno, a continuación le cedemos el uso de la palabra a la querida maestra magistrada Gabriela Villafuerte, igual por un periodo de hasta 15 minutos, considerando justamente que solamente tenemos dos ponentes, una ponente y un ponente. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y pues saludo con mucho afecto, además con mucha gratitud por este espacio. Rafael, muchísimas gracias, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, un placer estar de nuevo contigo, Guillermo, y compartir estos espacios. ¿Y qué creen a las personas que nos siguen? Y con esto último que dijiste, pues parece que dejaron a la ponente y el ponente que van a deprimir al auditorio, porque yo tampoco traigo buenas noticias, ni siquiera traigo nada halagüeño, porque creo, sinceramente, que estamos en un punto en donde tenemos la oportunidad quizá de reorientar en muchos aspectos, pero hoy nos sentamos a hablar de comunicación política, ¿no? Entonces, esto que dijiste, Guillermo, pues me disculpo por deprimir, pues yo de antemano también, porque yo también creo que así va a ser, ¿no? No traigo buenas noticias y traigo reflexiones, por supuesto, como dices, es provocador el título, ¿no? El futuro de la comunicación política. ¿Cuál es ese futuro, no? Porque cada vez con esta vorágine de la tecnología y todo, el futuro siempre está próximo. Claro que ya no hablamos del futuro de 40 años, el futuro es mañana, es hoy, es al rato. Entonces, yo traigo algunas reflexiones, por supuesto a nivel personal, porque es inevitable hacerlo, estamos en un espacio académico en donde se puede también conjugar, y también en el ámbito profesional, porque al final mi labor diaria es encontrarme con temas de comunicación política. Pero esta reflexión me lleva quizá a ir a lo que yo veo lo básico. La comunicación política en su concepto, pues quizá tendríamos que decir, bueno, tiene una acepción intrínsecamente positiva, es decir, si nos vamos al elemental, es la transmisión de ideas, de pensamientos, de críticas, de ideología, de diferentes formas de ver la vida, las cosas, todo, entre transmisores y receptores. Pero creo que la comunicación, cuando le damos ese concepto, la vemos con esa conceptualización en un sentido de positivo, de beneficio, de interacción. Pero parece que no. O sea, eso es lo primero que yo veo. La conceptualización de comunicación política inmediata, pues la tendríamos que pasar por otras lupas.
Y entonces, cuando vemos eso, lo elemental, pues parecería que tendría que haber, cuando alguien dice algo o algo se dice, cierto razonamiento, mínimo entendimiento, conocimiento de las cosas, algo, noción elemental de lo que se habla. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ¿y esto es así? O sea, ¿realmente es así? Vamos avanzando. Y ya con lo que nos dijo Guillermo, de cómo están las cosas, pues yo me pregunto y les pregunto, ¿y realmente es así? La comunicación con estas características de asertividad, lenguaje claro, directo, sin polarizar, sin lenguaje doble, sin discursos ambiguos, sin dobles discursos. La comunicación, en mi entendimiento, cuando oigo esa palabra, tendría que ser así. Trae implícito un sentido positivo. Y les pregunto y me pregunto, ¿y es así? La comunicación hoy, la de ayer, ¿cómo será la de mañana? Entonces, aquí me gustaría que entendiéramos, o al menos darnos cuenta, que como en muchas otras cosas, y últimamente estamos hablando, y me han invitado, y estamos hablando de puntos de quiebre, de puntos de inflexión, de puntos de no retorno, es decir, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente como sociedad queremos hacer? Y lo único que yo aquí, sin mayor pretensión que compartir ideas personales, pues ni modo que las extraiga, pero sobre todo desde mi quehacer, desde la sala especializada. La sala especializada se dedica a los temas de comunicación política en la mayoría, digámoslo así. Es nuestro trabajo de todos los días. Entonces, cuando vemos en esta transformación, en esta evolución, desde, podría yo decir, al menos en la materia político-electoral, ay, perdón, estas son las cosas y están aquí, bueno, en fin, ya oyeron al jardinero, no lo puedo callar. Entonces, ayer veíamos la comunicación en espacios físicos, ¿no? La propaganda física, que era la que teníamos mayormente. La propaganda física se ha diluido, yo no les vengo a descubrir ni un hilo negro, lo vemos cotidianamente. Y ahora con la COVID, pues el uso de las plataformas, de las redes sociales para interactuar, es exponencial. Miren dónde estamos, ¿no? Entonces, esto es un primer paso. ¿Qué es hoy? Hoy las redes sociales, los asuntos en sala especializada de cualquier tema, ya es de cualquier tema, atraviesan las redes sociales. Tenemos redes sociales involucradas, ya sea como mecanismo para probar una infracción o como medio comisivo de una infracción. Entonces las redes sociales están en el ambiente. ¿Cómo será la comunicación política mañana? Pues la comunicación política, como lo estamos viendo desde mi punto de vista, va perdiendo todo ese contenido positivo, intrínseco que tiene. Y cada vez podemos decir o pensar o hablar que nos encontramos en una sociedad que hablamos sin realmente decir nada, porque ya no se nos impone decir nada, ya no tenemos que decir nada realmente. Basta con lanzar cualquier cantidad de palabras muchas veces sin sentido, que no dicen nada, pero que están transformando realidades. Entonces, yo aludo en varios aspectos de los espejismos de la democracia, de los espejismos de la paridad, de todo esto que creemos que tenemos. Y cuando reflexionamos sobre la manera en que nos comunicamos, creo que estamos de nuevo en un espejismo. Realmente no nos estamos comunicando en esta forma de interacción, de identificar ideas, resonar con ideas, crear ideas. Realmente estamos en un espejismo. Entonces,
tenemos que diagnosticar a la hoy comunicación política. A mí me parece que sufre, ¿no? Ahorita que estamos en todo esto de las pandemias, tiene una enfermedad definitivamente grave. Tiene un envenenamiento crónico y progresivo. Eso no lo veo de otra manera. Además, con elementos tóxicos, nocivos, polarizantes, violentos. Eso es lo que estamos viendo. Veamos simplemente 2 ejemplos en materia política electoral. No quiero meterme a más. Violencia política contra las mujeres y calumnia. Estos 2 ejemplos, y por eso se los traigo, porque siempre ha habido asuntos de calumnia en materia político-electoral, siempre. Pero notamos una escalada de los asuntos de calumnia. Y notamos también que los asuntos en materia de violencia política, ¿por qué? Porque las redes sociales se han vuelto el espacio perverso para violentar mujeres en general, pero a las mujeres en la política también. Entonces, cuando veo eso, encuentro que la comunicación se da sin filtro, sin conciencia, sin responsabilidad. Y ahí voy a un tema que me parece fundamental y en donde me centro. Sin interés por lo social. Se está perdiendo absolutamente el interés de cada persona por lo social. Entonces, la comunicación política definitivamente atraviesa la parte colectiva. No le podemos extraer la parte colectiva. Entonces, lo que se dice trasciende. No es solamente hablar y lo que yo quiera decir o cada quien querramos decir. Claro que trasciende e impacta. Y eso me lleva a la libertad de expresión. Nuestra libertad de expresión, esa que tenemos en el altar más preciado y le ponemos flores todos los días. Y no vengo tampoco a hablar, sí, derechos humanos, ya sabemos que es un derecho humano, el 1, el 6, el 7, las convenciones, las jurisprudencias. Tiene una ropa, tiene un armario impresionante la libertad de expresión. Pero yo les pregunto y me pregunto, si la comunicación política es un espejismo, ¿no será que la libertad de expresión está sobrevalorada? ¿No será que la tenemos demasiado protegida y es esa armadura para no entrar al real parte colectiva e ir hacia lo colectivo? Podemos decir lo que sea. Está bien, porque esta es la libertad de expresión. Pero desde mi punto de vista, estamos en una versión individualista de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en este punto de inflexión, en este punto de quiebre, necesita salir de esa parte individualista. ¿Por qué? Porque cuando la pasamos por la lupa de lo colectivo, cambia. La libertad de expresión protegida, cuidada, yo digo lo que quiero, cuando la pasamos por la lupa de lo colectivo, ya no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque se trata de atropello, de noticias falsas, de violencia y, por supuesto, calumnia y cuantas cosas se les puedan ocurrir. Veamos las redes sociales. Aquí ya nos daba ejemplos claros, Guillermo, de a dónde vamos. Exacto. El Twitter, la comunicación. Yo voy a poner un ejemplo de Twitter porque es la red social por excelencia en la materia político-electoral. Es en donde se da todo en la materia político-electoral, su rapidez. Ya no vemos noticias, porque todo sale en Twitter. Todo sale en Twitter. Pero ¿quién nos dice? ¿Qué nos dicen en Twitter? Ya hablaba del metaverso. Tenemos el Twitterverso, el universo de Twitter. Y creemos que ahí estamos generando contenidos. Todas las personas generamos contenidos. La manera en que se mueven es con una rapidez
que ya no alcanzamos muchas veces, no sé si les pasa, a poder entender todo lo que está pasando en Twitter. Es una cantidad de información, yo no sé si sea información, quizás no es información. Entonces, estos contenidos que se dan en redes sociales, ¿se dan con filtro, con responsabilidad, con conciencia, con esta noción que impacta en lo colectivo, o es la libertad de expresión? Creo yo que hay beneficios, pero no nos estamos haciendo cargo de los grandes estragos y los grandes perjuicios que nos van a causar, porque no nos estamos democratizando. Esa es una falacia, ese es un espejismo. Ya nos comentaba Guillermo, los algoritmos. ¿Por qué existen los algoritmos? ¿Por qué están los bots? Porque se sabe, y ahora con todavía más específico, porque se quiere transformar la realidad con contenidos direccionados, es decir, el individualismo. El individualismo es un estorbo a la democracia. El individualismo estorba a lo colectivo y a lo comunitario. Las redes sociales sí alteran nuestra vida diaria, lo estamos viendo, lo vemos simplemente en materia de jurisdicción electoral. Tenemos asuntos que nos abarcan por completo, pero tenemos muchas dificultades, porque las redes sociales tienen espacios de impunidad, tienen espacios de anonimato, y ahí es lo que se está aprovechando para generar cambios radicales en esta sociedad. ¿Qué queremos? Yo les pregunto, ¿qué queremos? Porque no podemos dejar que otros actúen por nosotros. El compromiso de la sociedad es necesario. El diagnóstico lo tenemos claro. Bueno, desde mi punto de vista está clarísimo. Lo tenemos que reconocer, tenemos que concluir que cada vez estamos en un entorno más violento, más tóxico, más polarizado. Y lo que se diluye es la participación política. El compromiso de la gente es lo que se está comprometiendo. Para mí, yo creo, esa sería una postura, claro. Yo tengo la guía de lo que sucede en mi sala, en el colegiado y por supuesto en sala superior. Pero desde mi punto de vista, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de calumnia, le tendríamos que bajar el estándar probatorio para que se actualice con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el debate, el enfrentamiento político no tiene contenido. Son una serie de alusiones personales que nada aportan, pero sí generan cambios y sí generan transformaciones, impactan en las decisiones del electorado. Ahora, la violencia política contra las mujeres, a ver, no creamos que porque no hay tantos asuntos hay menos violencia. No, hay un desaliento de las mujeres porque todo este avance legislativo, que es real, el avance legislativo es real, no se palpa en la realidad. Cada vez hay más violencia. Y en las redes sociales se permite decirle a las mujeres en la política cualquier cosa. Pues, ¿para qué se van a la política? No se trata de decir cualquier cosa ni de hablar por hablar. Eso no abona la comunicación política. La libertad de expresión no puede, no debe ser un espacio de impunidad. Me parece a mí que tenemos que ir hacia una responsabilidad colectiva, una responsabilidad social. Es un tema comunitario, para mí es un tema de comunidad. Y yo les diría lo que dijo Franklin Delano Roosevelt. Creo en el individualismo, pero solo hasta cuando él o la individualista empieza a medrar a expensas de la colectividad. Yo creo, con esto cierro, cada vez veo más palpable el sacrificio colectivo en aras de la libertad de expresión. Y eso, para mí, debilita la comunicación política, sin duda,
ahuyenta la participación de la gente y lo que nos debería de poner en alerta, nos aleja de manera rampante de la democracia. Y eso no es un futuro lejano, es hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, magistrada. Pues muy interesante todos los planteamientos que nos hace. Por cuestión de tiempo, voy a omitir alguna réplica, alguna reacción, pero bueno, pues cada quien tendrá su valoración respecto a todos estos planteamientos esquemáticos que nos hace la magistrada, que resultan sumamente interesantes, como lo comento. Bueno, estamos ya pues sobre tiempo, pero de cualquier forma, pues no quisiera dejar pasar la oportunidad de pues que tanto la magistrada como el doctor Tenorio nos puedan brindar algunas frases de cierre en estos minutos que nos quedan, pues casi de manera telegráfica, porque nos quedan 5 minutos. Entonces, Guillermo, el doctor Tenorio, si nos pudieras brindar un mensaje de cierre, por favor. Con todo gusto, Rafa. Esta mesa podría prolongarse 6 meses, ¿no? Porque los temas, creo que todo lo que se puso sobre la mesa es súper interesante, pero a mí me gustaría en todo caso redondear, aprovechando la participación de la magistrada, en decir que cuánta falta nos hace, sobre todo pensando en el futuro de la comunicación política, que volviéramos a hablar de prudencia política, ¿no? De prudencia en la forma en la que nos expresamos, ¿no? Que no perdamos de vista que nuestras palabras tienen un impacto. Y hoy más que nunca no son palabras que quedan ahí aisladas, ¿no? Que a lo mejor nadie escucha porque no llegaron a un medio de comunicación. Hoy todos somos comunicadores y todos, cuando escribimos en redes sociales, cuando participamos en plataformas digitales, nuestro comportamiento y nuestras expresiones tienen un impacto que si no le ponemos el matiz de prudencia, si no le ponemos el matiz del efecto social que tiene, de la responsabilidad social que ahora como ciudadanos tenemos que asumir en términos digitales, pues tendremos un efecto pues muy perverso, muy nocivo, muy destructor de la comunicación política que construyamos en el futuro. Así que yo lo dejaría ahí, Rafa, porque me parece que tendrían que ser unos conceptos que en todo lo que construyamos en términos de comunicación política tendría que ya estar presente para construir una mejor comunicación política y no degradarla todavía más. Muchísimas gracias. No, al contrario, totalmente de acuerdo, pues esto va muy de la mano con el planteamiento del magistrado sobre este espejismo, ¿no? En realidad, la construcción de la conversación en medios digitales, pues quizás ni siquiera podríamos calificarla en términos de comunicación, ¿no? Por la falta de entendimiento. Bueno, adelante, magistrada, si nos hace favor en 2 minutos brindarnos una idea. Gracias. Bueno, creo que es muy complejo, como dice Guillermo. Esto da para muchísimo porque estamos entrampados, o sea, estamos entrampadas. Creo que tendríamos que hacer ejercicios de autorreflexión, autocrítica y darnos cuenta que estamos yendo hacia un terreno cada vez más áspero y que no nos va a llevar a ningún buen puerto, porque la tecnología puede ser útil para muchas cosas, pero esto lo estamos ocupando como arma y las armas matan. Y está matando la participación, la democracia, realmente la comunidad. Por eso yo hablo que la libertad de expresión me parece que la tendríamos que pasar por lupas distintas, porque en esa zona se cometen muchísimas faltas y nos están llevando, difícilmente nos están llevando a un mejor camino. Así es que yo no traigo conclusiones. Por eso qué bueno que lo dijo Guillermo. La verdad es que esto es una situación difícil, compleja, depresiva, pero por eso hablo de un punto de inflexión. ¿Es ahora o quizás sea nunca? Entonces, yo ahí me quedo y de nuevo, con toda la gratitud, un abrazo a la distancia enorme. De nuevo, ha sido un placer poder compartir con todas, con todos, con todes. Esa es otra cosa, el lenguaje. Como que no nos gusta el lenguaje inclusivo. Y hoy es parte de la comunicación.
Sí, por supuesto, forma parte de estos puntos de inflexión que usted comenta, ¿no? El lenguaje define muchas cosas y tiene que ser construido a partir del contexto, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, magistrada, doctor Tenorio. Bueno, pues con esto damos por concluida esta actividad de conversatorio, muy en tiempo para no afectar el programa de conversatorios de la feria y demás actividades. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Que tengan un excelente día y sigan disfrutando y aprovechando las actividades de esta feria del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Maestro Rafael, si me permite, agradecemos que nos hayan acompañado. Sin embargo, damos paso a la entrega virtual de reconocimientos para cada uno de los ponentes que nos acompañaron. Para la licenciada Gabriela Villafuerte Coello. Para el doctor Guillermo Tenorio Cueto. Y para el maestro Rafael Caballero Álvarez. Muchas gracias. Agradecemos su compañía. Continúe con nosotros en el siguiente conversatorio titulado El futuro de la participación política en la Feria Virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022.